comenzar a grabar. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la sesión de hoy. Seguimos en el segundo tema sobre las fuentes de información. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a terminar como la parte de descripción. Me van a oír a mí un ratito más. Y por suerte, si tenemos como un chancecito, vamos a poder, les he preparado una actividad. Primero yo voy a ir a la página de INEGI y vamos a hacer algunas revisiones en la página de INEGI y luego vamos a empezar a trabajar en grupo, ¿no? Si ya ustedes tienen alguien con quien trabajar, vayan pensándolo y vayan también pensando en un estado que les llame la atención porque vamos a ir trabajando a lo largo del semestre con ese estado. Así que un estado que les guste, que les llame muchísimo la atención. Bien, entonces, a ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, si no, esa sesión quedará para el día viernes. Bien, en la clase pasada nos quedamos revisando un poquito de la historia de las encuestas, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy también de qué tipos de encuestas demográficas tenemos, ¿no? Como todas las encuestas, hay encuestas que son de tipo transversal, pero también nosotros podemos tener dos tipos de encuesta. Por ahí alguien en el Edpuzzle de las personas que toman la clase de manera sincrónica, siempre les dejo ahí si quieren, si tienen alguna duda, y entonces me comentaban de que tenía un poco más de duda acerca, por la clase que vimos un poquito de Lexis, acerca de lo prospectivo y lo retrospectivo, y le dije que justamente íbamos a hablar de eso en esta sesión porque íbamos a seguir hablando de las encuestas. Entonces, ¿cuál es la lógica de las encuestas prospectivas y retrospectivas? ¿No? Entonces, si nosotros pensamos en un diagrama de Lexis como este, ¿no? La idea es que si nosotros tenemos encuestas que son de tipo prospectivo, lo que significa es que yo puedo ir observando en este momento del tiempo, les hago a un grupo de personas, les hago una encuesta, aquí a otro grupo de personas, aquí a este grupo de personas, y aquí a este grupo de personas. La voy siguiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, este texto que es de Belty, del capítulo 2 de Belty, ya ven que les hago aquí un pequeño, voy a decir popurrí, y me sentí como a 60 años, pero un mix de todas las lecturas. Entonces nos dice que las encuestas prospectivas son como estas encuestas que nosotros vemos en la ENOE, que son de visitas repetidas, ¿no? Uno de los problemas que van a tener este tipo de encuestas es que a veces no vamos a encontrar a las personas que entrevistamos antes, ¿no? Esto es lo que llamamos un problema de atrición o ¿cuántos somos? Que se cayeron, ahí están entrando ahorita. Un problema de atrición o un problema de deserción, ¿no? El otro tipo de encuestas, además de las que son directamente, digamos, estoy hablando de encuestas longitudinales, porque luego lo que vamos a tener son encuestas de tipo transversal, ¿no? Esas sí las vamos a tener, que vamos a ver un momento del tiempo a la población. Pero yo también puedo tener lo que son encuestas retrospectivas. ¿Y eso cómo son? Imagínense ustedes que ahorita en el 2020 agarran a un grupo de personas, ¿no? Acá, ¿no? Sí. Y les empiezan a preguntar por todo lo que ha vivido en su vida, ¿no? ¿Ustedes creen que pueda existir una encuesta así? Que yo en 2020 venga acá y agarre a las personas entre 70 y 60 años y les vaya diciendo, bueno, me voy a sentar con usted y me va a contar su vida.
Vamos, me faltan un par de votitos. Un ratito más. Entonces, por ahí veo algo en el chat. Que cuál era la pregunta que se le cortó, es si piensan que puede haber una encuesta donde yo agarre a las personas, tipo ahorita en 2020, y que venga acá y les pregunte por toda su vida. A ver, ya solo me faltan 3 votos, voy a parar la votación, la voy a finalizar y la voy a compartir. Bueno, el 53% piensa que esto no se puede hacer, pero sí se hace. Esta es una encuesta que se llama retrospectiva, porque yo agarro a las personas en un momento en el tiempo y empiezo a preguntarles. Claro, no les voy a poder preguntar de cuando eran bebés y que no se acuerdan, pero sí vamos a poder preguntarle muchas cosas. En México hay una encuesta que se llama la encuesta demográfica retrospectiva. Entonces, ¿cómo funciona? Miren, lo que funciona es que se va haciendo un... entonces, lo que se va haciendo acá, déjenme poner otro color, negrito. Entonces, llega el encuestador y empieza a hacer una tablita de este estilo, y entonces empieza a hacer para todos los años, a partir como desde los 12 años, creo, que las personas pueden, hace ahí, y entonces aquí va cada año de su vida, y le van preguntando, claro, cosas específicas de su vida, ¿no? Obviamente, como es una encuesta demográfica, en este caso, se le preguntan cosas demográficas. Entonces, tipo, bueno, mire, usted, cuándo empezó a trabajar. Entonces, se va detallando toda la historia de trabajos, ¿no? En ese trabajo, en ese primer trabajo, entonces se va detallando y entonces empieza a marcar, bueno, estuve en este trabajo de aquí hasta acá, ¿no? Y así se van haciendo todas las historias, ¿no? Entonces, esta es una observación retrospectiva porque, digamos, la información yo la tomo acá, pero me permite a mí ir construyendo toda la información anterior. Entonces, claro que nosotros vamos a poder tener encuestas prospectivas y retrospectivas, aunque muchas veces a lo que nos enfrentamos nosotros es a encuestas de tipo transversal. Lo transversal significa que solo lo veo un momento en el tiempo. Entonces ahí voy a entrevistar a mucha gente, pero en un momento en el tiempo. A veces lo que tienen algunas encuestas demográficas, y lo vamos a ver un poquito cuando veamos migración y cuando veamos fecundidad, es que quizás hacen un pedacito de retrospección, pero a lo mejor por 5, por 10 años, un pedacito, ¿no? Pero sí existe esta encuesta retrospectiva. Ahorita se la voy a enseñar. Es más, se ha hecho varias veces y se ha ido ampliando la muestra. Es una encuesta súper interesante. No es tan fácil de manejar la base de datos porque es bastante compleja, pero existe. Y entonces esto es lo retrospectivo. Ahora, obviamente van a tener problemas, ¿no? Las encuestas prospectivas van a ir registrando esos movimientos y hechos demográficos de la población que estamos observando. Vamos a necesitar, digamos, bastante presupuesto para hacer estas visitas repetidas y se registran los hechos demográficos sobre un lapso definido, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, si yo decido, por ejemplo, está la encuesta, la ENVI, que esa no es, digamos, oficial de INEGI, pero es una encuesta que va siguiendo a los hogares. Pues sí, ¿no? Si espero como mucho tiempo, o sea, voy a querer que los lapsos sean de similar tamaño, o sea,
pero a veces no se puede, entonces hago una onda a los 10 años, una onda a los 5 años, una onda a los 3 años, dependiendo de cómo esté mi presupuesto, ¿no? Entonces, voy a tratar de que las personas me vayan contando esas veces sobre lo que les ha pasado en ese periodo, ¿no? Ya ahorita les pongo un poquito del ejemplo de la hembra. El problema, como les decía, es la atrición. La atrición es que yo ya no encuentro a las personas, ¿no? Puede ser que, primero, que la persona, si estamos en términos nacionales, que se haya mudado, puede también haber fallecido, o que simplemente la persona se canse, ¿no? Si la visitamos muchas veces, pues la persona se va a cansar y va a decir, no, pues esto está, ya me cansó usted que venga aquí cada año a preguntarme esto, ¿no? Y como les decía, son bastante costosas, ¿no? Porque en ocasiones incluso hay una encuesta donde van siguiendo a los hogares y entonces si el hogar se mudó, van hasta donde se mudó. Entonces, esa es la ENASEM, que van siguiendo a los hogares de los adultos mayores. Entonces, sí, eso es muy costoso, ¿no? En la retrospectiva es un solo cuestionario que se aplica una vez y entonces vamos reconstruyendo los hechos demográficos. En este sentido, hay estimación directa e indirecta, ¿no? El gran problema acá es la memoria del entrevistado, ¿no? Imagínense si ustedes, que son jóvenes aún y que tienen 20 años y que yo les empiezo a decir que me digan casi año por año todo lo que han vivido desde sus 12 años. Híjole, ahora piensen en una persona de 50 años, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? Normalmente, por ejemplo, se ponen los eventos como muy importantes para recordar a las personas, tipo de, mire, ¿se acuerda de la crisis del 94? Ah, sí, sí. ¿Y usted ahí dónde estaba trabajando? Ah, estaba trabajando acá. Entonces, para que la gente empiece a hacer conexiones, ¿no? Pero pues sí queda mucho en la memoria. Por ejemplo, a veces las personas pueden olvidar sucesos que fueron muy cortos. Por ejemplo, en el caso de las historias de trabajo, a lo mejor algún trabajo muy cortito, muy intermitente, pues que no quedó en su memoria, lo pueden omitir. O en el caso de las mujeres, a veces pueden omitir algún aborto espontáneo, alguna situación de pérdida, a veces se puede omitir, ¿no? Ya sea de manera porque no se recuerdan o porque, pues, no sé, alguna cuestión ahí psicológica que hacen que lo olviden. Con que, en serio, en los censos olvidan a los niños chiquitos de las casas. Entonces, la verdad es que sí, aquí dependemos muchísimo de la memoria del entrevistado. Ya les voy a enseñar el caso de la EDER, ¿no? Entonces, en general, las encuestas, además de su tipo, que son retrospectivas y prospectivas, pues van a tener algunos problemas, ¿no? Dependen mucho de que partamos de muy buen marco muestral, ¿no? Entonces, en México sí se hace la actualización del marco muestral. Aquí las encuestas se está haciendo a partir de la vivienda. A raíz del COVID y como este boom de las encuestas a partir de teléfono, ya se están haciendo y se está previendo quizás algunas combinaciones de marcos muestrales con marcos telefónicos, pero todavía no se ha empezado ese proceso tan claramente. Ahorita la única encuesta que creo que todavía sigue siendo telefónica es la encuesta del consumidor, creo yo, de confianza del consumidor. Pero, digamos, por el momento, muchas de las encuestas, pues, lo que hacen es buscar a las personas en sus casas, ¿no? Entonces necesitamos un buen listado de dónde están las casas, una buena cartografía y cómo seleccionar esas casas, ¿no? Eso sí, a veces, cuando tenemos poblaciones muy, muy pequeñas, ¿no? A veces la probabilidad de que nos toque en la muestra puede ser nula, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, que nosotros tenemos incluso, ¿no? La encuesta intercensal o en el cuestionario ampliado del censo que tenemos al 5% de la población, hay poblaciones que son más chiquitas que el 5%, ¿no? Entonces, para que realmente obtengamos a esas personas, a veces es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso a veces cuesta encontrar a ciertas poblaciones y visibilizarlas, ¿no? En las encuestas. O si no encontramos a una o dos, entonces es muy difícil, ¿no?
Pasa esto, por ejemplo, con las encuestas, por ejemplo, con la afrodescendencia, con la población LGTBI, sobre todo si queremos agrupar, si queremos deslindar todos los grupos, necesitamos encuestas especiales que casi que vayan a buscar a la población, porque si no, la probabilidad de selección a veces no vamos a tener la suficiente cantidad de muestra para poder hacer nuestras estimaciones. Luego, si bien, ¿no? Digamos, en las encuestas vamos a poder controlar un poquito el elemento de omisión, porque se puede controlar por los factores de expansión y demás, sigue habiendo omisión. Sobre todo, además, piensen en las encuestas telefónicas. Por ejemplo, las encuestas telefónicas pueden llegar a tener un 65% de tasa de no respuesta, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces, sí tenemos algunos elementos que existen, además de esto que les comenté, que sucedía con las encuestas, de que pues van a viviendas y entonces no tenemos a la población que vive en otros lados que no sean viviendas, que están en situación de calle, en las cárceles o en las viviendas colectivas, ¿no? Como albergues. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a usar, ¿no? Digamos, a los demógrafos, cualquier cantidad de información nos va a llamar demasiado la atención. En general, se usan otros tipos de información, como los registros administrativos, y hoy cada vez más está usando también, por ejemplo, la información de las redes sociales. Estoy viendo si consigo que alguien nos venga a hablar de qué se puede hacer en términos demográficos con los datos de Facebook y de Twitter. También están utilizados para estimaciones indirectas, ¿no? ¿Qué tipo de registros administrativos nos pueden ayudar? Por ejemplo, el padrón electoral, ¿no? El padrón electoral, por ahí les decía que hay unas lecturas que vamos a revisar en el texto de demográfico. ¿Por qué se están cayendo tanto? Está bastante malo el internet, creo, por algún lado, porque se caen y entran. De coyuntura demográfica, hay un texto sobre el padrón electoral, ¿no? Entonces, se hace eso. Y acuérdense que buena parte de por qué nacieron los censos tiene que ver con las elecciones. Entonces, pues no es raro, ¿no? Está como alimento entre las dos fuentes, ¿no? Luego, por ejemplo, podemos tener a veces para poder tener estimaciones la propiedad de los inmuebles, ¿no? Hay oficinas especializadas de catastro que nos van a dar información de las viviendas, ¿no? Y si sabemos más o menos el tamaño de las viviendas, si tenemos no sé qué, y eso se complementa con la cartografía, con lo que se ve incluso desde Google Earth y no sé qué, entonces es información muy valiosa. También, las viviendas receptoras de servicios públicos, ¿no? Si nosotros tuviéramos acceso, por ejemplo, a los datos de la CFE, a los datos de consumo de la CFE y de todo esto, podríamos, ¿no? Imaginarnos, ¿no? Cuántas personas están viviendo a lo mejor por el consumo energético que están teniendo y poder hacer estimaciones. Y también, por ejemplo, en otros lados, acá no tanto porque hay un gran problema del secreto fiscal, que es algo que he estado hablando ahorita mucho por el caso de Loret de Mola, de que, bueno, tenemos información de las empresas y de las personas físicas y de sus ingresos, pero pues esto es un secreto fiscal, ¿no? Entonces, pero sí hay a veces información que se puede compartir. Entonces, estos registros administrativos pueden ser complementos de algunas estimaciones. Por ejemplo, ¿no? A veces para hacer estimaciones en áreas pequeñas que se hacen de manera indirecta porque las encuestas no nos dan, a veces para hacer eso, ahorita les presento un ejemplo de esa estimación de áreas pequeñas que hizo INEGI, que agarró los datos, por ejemplo, de una encuesta nacional que no tiene representatividad municipio, pero lo combinó, por ejemplo, con información de registros de morbilidad de los hospitales y la combinó, por ejemplo, con los elementos de acceso a salud y demás, y entonces bajó esa información a nivel municipal. Entonces, esto sobre todo nos va a ayudar para hacer estimaciones indirectas, ¿no? Cálculos indirectos sobre los fenómenos demográficos
y otras cosas que se puedan hacer. Luego, en términos de los datos, antes de que me vaya a la página de INEGI a mostrarles la maravilla, el Disneylandia de INEGI, de los datos, que un día les voy a enseñar la de El Salvador para que se pongan a llorar. Vamos a hablar de la unidad de observación, ¿no? Por lo general, como les decía, las encuestas siempre van a las viviendas, ¿no? Y en las viviendas podemos encontrar a los hogares, ¿no? Un hogar va a ser los que comparten el fogón y la olla, dicen así, el fogón y la comida, ¿no? Entonces, dentro de la vivienda es la estructura física, ¿no? Las paredes, eso es una vivienda, ¿no? Pero ya la organización de las personas que viven ahí los convierten en hogar o no. En una vivienda puede vivir más de un hogar. Entonces, porque en esa estructura física, por ejemplo, si ustedes están rentando un cuarto, ¿no? Si ustedes que comparten el presupuesto con sus roomies, todos son un hogar. Pero si no comparten nada, pues ahí cada uno sería un hogar unipersonal, ¿sí? Si no toman decisiones en conjunto, si viven así completamente separados, entonces, pues se toma como diferente. En general, en muchas ocasiones, estas organizaciones están mediadas por el parentesco y por eso a veces se usa la palabra de familia. Por ahí dice Iván que eso es el co-living, ¿no? Cuando todos están en un cuartito. Sí, un co-living sería un montón de hogares unipersonales, ¿no? Entonces, normalmente, digamos que se va a las viviendas y se identifican a los hogares y luego, dentro de estos hogares, se pueden identificar a los individuos o personas, ¿no? En el pasado y aún hoy, en ciertas ocasiones, ¿no? En lugar de personas dicen almas. ¿Se acuerdan de los estados de las almas que decía Libby Bacci? Pues se trata de eso, ¿no? Entonces, vamos a tener muchas veces información a distintos niveles, ¿no? De familia, hogar y persona. Como les comentaba, ¿no? Esto es lo que ya les dije de las personas que comparten el fogón y la olla. Me voy a empezar a ir a los sitios. Voy a empezar con los internacionales hasta bajar a México, ¿no? Se los voy a ir pegando por acá y los vamos a ir viendo. Uno de los sitios que obviamente es muy importante es la Demopedia, ¿no? La Demopedia, pues es una enciclopedia demográfica, básicamente. Entonces, ahí ustedes cualquier duda, es como la wiki de los demógrafos, ¿no? Es más, se ve como la wiki, se la presento acá. Acá, no, espérenme. Bueno, abiertas tantos Exceles. ¿Por qué no me sale? Hoy sí, no me salía. ¿Miren? Entonces, ahí está todo. Miren. Si ustedes ven, esto también, hay un sitio muy parecido que se llama el Diccionario Multilingüe. Acá, digamos que es, por ejemplo, ¿se acuerdan de que en las primeras clases les presenté la reunión como mundial de demografía? Esa la organiza la IUSP, que es la International Union for the Scientific Study of Population, que es como la organización mundial. Aquí está Naciones Unidas, y entonces aquí ustedes pueden ver. Si ven cada uno de los idiomas, tiene como la edición, ¿no? Está como, no se han actualizado muchísimo, ¿no? Pero, digamos, en español yo puedo empezar a buscar cosas, ¿no? Entonces, aquí yo busco, por ejemplo, esto que estábamos buscando, voy a buscar la palabra hogar, ¿no? Y aquí ya me empieza a salir, me sale en todos los idiomas, pero aquí ya me empieza a salir, ¿no?
Entonces me dice, según su naturaleza, las principales unidades estadísticas usadas en la demografía se pueden clasificar en unidades abstractas, constituidas por los acontecimientos y unidades concretas. De estas últimas, las más importantes es el individuo en la persona. En el pasado y aún se hablaba de alma o cabeza. Incluso en inglés todavía se usa muchísimamente head count. Que si es oficial de la ONU, o sea, la ONU siempre da dinero para estas cosas, pero es un esfuerzo de muchas personas. Y tiene su Creative Commons. Entonces ahí ustedes pueden ir como buscando, ¿no? Otra de las cosas que hemos visto, por ejemplo, estructura, ¿no? Entonces aquí como que la diferencia es que si yo pongo estructura en Wikipedia, me va a poner cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí ya me dice, no, mira, esto no sé qué, así, ¿no? Entonces me dice distribución, la división de una población, de unidades, aquí está la distribución, la frecuencia, demografía, los términos de estructuras y composición suelen usarse indistintamente y tienen que ver con esto, entonces, o sea, como que ya no se entra, ¿no? Entonces esto está bueno, ¿no? Entonces si ustedes dicen, no, en español no me gusta, quiero irme al inglés, entonces ahí ya se va al inglés, ¿no? Pero ahí creo que quedó aquí, estructura y composición. Entonces, este es como, pues, un sitio bastante bueno, ¿no? Por eso, ¿no? Luego, si ustedes se van, pueden buscar todos los diccionarios habidos y por haber, ¿no? ¿Se acuerdan algunas de las primeras definiciones que yo les puse de población? Bueno, algunas venían del diccionario multilingüe. Entonces aquí nosotros, dice, bueno, este es un sitio complementario, si ven, están un poco viejitos, pero por ejemplo, puedo ir y buscar, aquí puedo buscar y puedo decirle si quiero, en qué edición de todos los diccionarios demográficos quiero encontrar. Entonces, eso está padre, ¿no? Y ahí está el diccionario, a cuál me quiero ir, ¿no? Aquí está el Spanish de 2019, ya está acá, miren. Entonces le digo, ok. Y entonces aquí ya me quedó el diccionario demográfico multilingüe en español del 2019, ¿no? Me dice ahí. Entonces aquí yo ya empiezo a ver y esto también tiene como muchísima información de los términos que usamos, de los conceptos más básicos. Entonces está bastante interesante. Por ejemplo, aquí la demografía es el estudio científico de las poblaciones humanas, ¿no? Todo lo que hemos visto, el análisis demográfico, ¿no? Que si ustedes ven, no les he hablado tanto del análisis demográfico. Vamos a hacer poquito de análisis demográfico porque esta es una clase de sociodemografía. Aquí ven familia biológica, entonces aquí se puede ir buscando muchos elementos, ¿no? Digamos, esto es como lo más general. ¿Qué otro tipo de fuentes vamos a tener? Hay fuentes internacionales que son temáticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá tenemos una de mis bases favoritas del mundo mundial, es la de Mortality. Es decir, esta profe mortality.org, no tengo que poner. Ahí está, la Human Mortality Database. Esta, si ustedes ven, tiene información de todos estos países. No está México, tristemente, pero de América Latina está Chile. Y ya, solamente. Una de las cosas muy interesantes es que en esta base de datos ustedes sí van a encontrar información longitudinal, o sea, vamos a tener información para revisar los datos, digamos, nacionales en cierto espacio, pero de algunos países sí tenemos esto de que la generación se muere por completo y que tenemos esta información completamente longitudinal. Entonces, si yo me voy aquí a Data, ahí ustedes van a ver que dice que hay tablas de mortalidad de periodo, que son las normales que usamos, y hay un par de países que tienen información de cohortes, o sea,
desde que la corte nació hasta que se murió. Entonces, por ejemplo, en Dinamarca hay una tabla de las personas que nacieron en 1835 y que por ahí se fueron extinguiendo en 1929 y así, ¿no? Todas estas son los países que tienen información longitudinal. Y eso, pues, como ven, o sea, sí es muy propio de los países más europeos. Vean, por ejemplo, en Suecia hay información longitudinal desde 1751, ¿no? O sea, es un montón. Y en Suiza desde 1876, ¿no? Entonces, digamos que esto es bastante interesante. Toda esta información también se puede descargar en R a partir de paquetes estadísticos y se puede visualizar. La verdad es que sí estaría bien padre que subieran a México por acá, porque sí está padre un montón de cosas que se pueden hacer con esta información. Entonces, aquí está esto, ¿no? Hay una base especial de Estados Unidos que va por estados. Hay otra base especial de Francia y otra base especial de Canadá, ¿no? Hay otro sitio que digamos un poquito que no lo han actualizado mucho, pero que se llama lamortalidad.org. Sí, ahí está México. Porque este sí es de América Latina. Lastimosamente creo que no lo han actualizado desde el 2015, entonces casi todo para en 2015, ¿no? Pero aquí sí hay información de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México. Ustedes ven, llegan hasta ahí, ¿no? Y Perú. Entonces, digamos que aquí sí se puede ir revisando la información, pero pues llega hasta el 2015, lo cual es una lástima que no se haya mantenido este proyecto. Ustedes se imaginan que esto necesita, pues, para mantenerlos, ¿no? Aquí está otros, si ustedes ven aquí también, se pueden ir a otras bases de datos, ¿no? Que ya muchas aquí ya las vieron, el iTunes, que ahorita voy a entrar a mi cuenta para que ustedes vean cómo funciona. Hay un montón de información, muchachos, no saben, cuando yo era chiquita no había, ¿no? Y digamos, hay una base de datos que se está haciendo ahorita, que es un proyecto, ay, no se guardó. Este es un proyecto que se está desarrollando, déjenme ponérselos acá, sobre las muertes por COVID y por edad, ¿no? Entonces, ahí también se están, o sea, son esfuerzos por armonizar, ¿no? Toda la información y poder comparar países. Porque imagínense, o sea, México tiene una cosa, o sea, cada país tiene como su sistema de información, entonces a veces cuando queremos hacer estudios como a nivel internacional, pues sí se va mucho, mucho, mucho a partir de esto. Entonces aquí tienen casos de COVID y muertes y se está trabajando en 87 países y 195 áreas. Entonces este va a ser un proyecto bien interesante que si ustedes ven aquí en View Current, a ver aquí, van a ver quiénes están, ¿no? Por ahí creo que van a reconocer un nombrecito. Una coleguita, ¿no? Que egresada, que llevó esta materia así como ustedes, y hoy mírenla, ¿no? Está allí, ¿no? Entonces, va a ser también una muy buena fuente de información. Mariana fue mi adjunta y hoy es becaria en el Colegio de México, Mariana Crisóstomo. Déjenme poner acá. Les puse aquí ¿no? Aquí, cuando ya aparecen ahí, aquí aparece Mariana García Crisóstomo. Bien. Espérenme, creo que me equivoqué de... Ahí está.
déjenme poner aquí. También para la fecundidad hay una basecita que se parece a la de mortalidad. Esta es de fecundidad. Hay menos países, como ustedes pueden ver. También muchos países europeos. Sigue estando solamente Chile, del caso latinoamericano. Y aquí también hay información acerca de todos los datos de fecundidad de los países, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, aquí está desde cuándo hay, ¿no? Y qué tipo de información hay, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes ven, pues también son bastante largas algunas series, desde 1950 que se tenga información homogeneizada, está súper bueno, ¿no? Intenten ustedes homogeneizar la de México, sí se lleva una buena chamba, ¿no? ¿Qué otros vamos a tener, ¿no? En términos de, quizás de, no solo de información, sino de producción, obviamente uno de los más importantes que vamos a tener, déjenme que me voy para acá, es el CELADE, ¿no? El CELADE es el área de la CEPAL de Población y Desarrollo. Pues, históricamente, pues tuvieron un gran papel en la creación de espacios para estudiar demografía, capacitación para los países. Uno de los primeros cursos de demografía se dio en CELADE, ¿no? Es muy famoso el curso de demografía de CELADE, de los cursos. Aquí hay mucho, mucho trabajo en CELADE y van a ver muchas publicaciones. Si ustedes ven, aquí está la escuela de verano, no esta es la escuela de verano, la CEPAL, pero ¿cómo se llamaba el curso de población? Pero era el curso que antes, digamos, cuando no existía la carrera de demografía, iban a CELADE a hacerse estos cursos, ¿no? Entonces aquí, si me voy para población y desarrollo, que ahí está exactamente CELADE, hay una revista que se llama Notas de Población, que está en español y que hay como mucha información sobre lo que se está estudiando ahorita, entonces también quieren ver un poquito qué es lo que se hace. Luego aquí hay como diferentes talleres y siempre están produciendo elementos para recomendaciones. Por ejemplo, aquí está, miren, está la nueva versión de las recomendaciones para los censos. Entonces ellos siempre están dando lineamientos de cómo se captura la información. Bien, entonces en la clase pasada les enseñé el IPUMS, pero les enseñé el IPUMS para que ustedes vieran cuáles eran esas encuestas de HS, que eran internacionales, que fueron como las principales, ¿no? Ahorita les voy a enseñar el IPUMS para los censos, ¿no? Y voy a ver si puedo entrar, si es que no me han botado mi cuenta porque se me olvidó entrar hoy temprano. Ah, no, miren, sí estoy ahí. Entonces, si ustedes, me voy a ir para acá para que ustedes vean cuál es la lógica de esto, ¿no? Acá, si ustedes ven, hay 102 países y 473 censos. A cada rato lo están actualizando. Si por acá yo me voy a seleccionar la información, van a ver, aquí les voy a enseñar cuáles son todas las muestras. ¿Por qué dice muestras si son censos? Porque obviamente trabajar con los censos de los países es sumamente demandante de datos, ¿no? Porque imagínense ustedes que tuvieran los datos de las 126 millones de personas que viven en México. Tendrían una base de datos con 126 renglones, 126 millones de renglones. O sea, las máquinas no pueden con eso. Entonces, lo que esta institución hace, que está en Minnesota, es que van y hablan con los países y los países les dan acceso a una muestra de los datos, ¿sí? Una muestra representativa de los datos. Entonces, ustedes pueden consultar y tener eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven de México, aquí está incluso datos de 1960, 1970, 95, 2005, que estos son conteos
2015 y ahorita todavía no han subido el del 2020 porque acaba de ser, pero seguramente pronto lo suben, ¿no? Entonces, ustedes aquí tienen toda esta información. Entonces, acá, por ejemplo, yo podría consultar y aquí está, además lo padre es que está toda la información, por ejemplo. Esto creo que lo pueden ver sin necesidad de meterse. Y ahí nos dice, ¿no? Si ustedes ven, nos va a decir cómo se hizo si es de jure o de facto. Por ejemplo, en 1960 el censo se hizo de jure. Vean ya en 2010 es de jure también. Creo que solo como los primeros fueron de facto. Entonces, si ven, casi todos los censos se hacen de jure. Y acá nos dice qué fecha, cómo se hizo, y nos dice que si ustedes bajan esta muestra, cuál es la fracción de la población que están bajando. Entonces, si ustedes bajaran la información que está acá de 1960, tienen la información que representa el 1.5 de todos los datos reales. Pero han hecho esta selección aleatoria, lo cual nos permite utilizar esta información. Entonces, ¿qué necesitan ustedes para entrar acá? Simplemente registrarse, les va a pedir para qué lo quieren usar, porque si es para cosas o sea, se puede usar de manera libre para cosas de investigación, educativas, eso sin problema se puede hacer. Ya si ustedes lo quieren hacer para estudios de mercado, ahí sí ya no, van a tener que pagar, ¿no? Ahí ya no es tan sencillo. Entonces aquí ustedes pueden, lo súper bueno es que ustedes pueden consultar aquí la información tanto para la información que ya está armonizada con el resto de países, como para el caso principal, ¿no? Que digamos que ustedes quieren estudiar exactamente las preguntas que se hicieron en el censo, ustedes podrían bajar esa base de datos y trabajar con ella. Entonces, ahí ustedes, la verdad es que sí, ayuda muchísimo, incluso para la encuesta intercensal, que es bien grande. Digamos, la encuesta intercensal fue una encuesta, pero está acá porque es una encuesta bastante grande, entonces está allí, ¿no? Entonces, esta es una encuesta y ustedes tienen también ahí la información, ¿no? Entonces, y ya si ustedes quieren ir a estudiar a otros países, también está acá. Entonces, el IPUMS sí tiene como mucha, hay además otros sitios que además del que les presenté, del IPUMS, ¿se acuerdan de la encuesta que les conté que había sido como la mamá de todas las encuestas, la CPS? Que en esa se basó la ENOE, pues está acá y la pueden consultar desde 1962. Las encuestas de uso del tiempo, también aquí hay un grupo, digamos aquí hay más de Estados Unidos, de las encuestas del uso del tiempo, y también hay información, si ustedes ven, mucho de Estados Unidos, pero también hay información, por ejemplo, de información de GIS, como para hacer información de los rasters y demás cosas para análisis espacial, también está acá. Entonces es realmente como de aprovechar que esta gente ya hizo esto tan, pues es una buena chamba, ¿no? Bien, estas son como las bases como internacionales, ¿no? Obviamente en aquí yo les tenía un par de elementos del IPUMS. Entonces, el IPUMS es una serie integrada de microdatos, es la colección más grande del mundo. Los datos son muestras de los censos de población, se eliminan los nombres, información de identificación y los códigos se han armonizado a lo largo de los países para poder comparar tanto entre países como a lo largo de los tiempos. Entonces, eso es muy interesante. Se compone de microdatos, es decir, que cuando ustedes bajen esas bases, no son cuadros, sino que van a tener que cada registro es una persona, ¿no? La mayor parte de las muestras se van a organizar en hogares y estas muestras están diseñadas para que ustedes las trabajen con un paquete estadístico.
Se pueden bajar en formato para SPSS, para Stata, para R. Incluso en R hay un paquete especial donde ustedes pueden hacer la llamada y ya hasta se las etiqueta, ¿no? Como les decía, también es un buen lugar para revisar elementos históricos de los censos. Si ustedes se van a este sitio de acá, ahí van a encontrar todo. Díganme, se los pongo acá. Toda la documentación habida y por haber de todos los censos, ¿no? Entonces, ahí están los cuestionarios. Entonces, ahí, o sea, uno se puede ir dando una idea de si en todos los censos preguntan igual, cómo ha ido cambiando, cómo se va preguntando los elementos en los censos. Vamos a ver, ¿quieren abrir algún país que no sea México? Porque ahorita ya no vamos a ir a México. Alguien diga algo, un país. Ay, este Hassan me dio en el Cora, ¿no? Que me pone a revisar mi país. El Salvador. Ay, no. Ya les digo. A ver si está. Ahí está. Miren, el último censo se hizo en 2007, ¿no? Y este era el bonito. Ahí está el cuestionario, ¿no? Ahí está la boleta. Hace poco me pasaron la base del censo y estaba yo muy contenta. La tengo así. Son 5 millones de personas. Esto sí se puede en una base. Miren qué terrible. La peor manera para preguntar. Bueno, no. Bueno. Así se preguntó. Y salió como que el 12% de la población era blanca, ¿se imaginan? O sea, una locura, ¿no? ¿Cuándo? O sea, que no somos caucásicos. Pero pues la gente no se considera mestiza. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ir buscando y ir revisando. Están los cuestionarios, están a veces algunos manuales de elementos para el enumerador, es decir, para la persona que va a hacer las entrevistas. Y a veces hay alguna otra. Veamos por ejemplo, aquí que puso los métodos. Está bien. Entonces, eso está bien padre también. Y lo que les decía es que también se puede ir revisando todo lo demás de los censos, ¿no? ¿Sí, Iván? Ah, nada, que me acordé ahorita que dijiste que nadie dice que es mestizo, o sea, nadie acepta o sea, ajá, el color de su piel. Me acuerdo que hay una encuesta de la Proder, creo que la hace el Colmex, que utilizan un colorímetro, no sé cómo se llama, que mide el color de la piel y aparte les preguntan, o sea, les ponen como un medidor de piel, o sea, como un rango de pieles, y le dice a la persona, ¿cuál considera que es su color de piel? Entonces pueden ahí contrastar como los datos y ya no te fías en que la gente dice, no, bueno, yo soy blanco y pues no. Lo que pasa es que aquí también hay un problema en mi país específico con la categoría de indígena, porque en 1932 hubo un genocidio para la población indígena. Entonces, los indígenas que quedaron vivos, pues primero se escondieron y muchos cambiaron como sus cosas. Entonces, como ahí decía mestizo, combinación de blanco con indígena, como el indígena no lo sientes, como lo sientes lejano, justamente por todo ese proceso que fue en los años 30 del siglo pasado. Entonces, sí es un poco más complejo, digamos, por eso que esa autoidentificación de esa manera, porque sí hay personas indígenas y también afrodescendientes, se está rescatando ahorita, pero también es una cuestión como de autoascripción, ¿no? Que si te dicen, ah, bueno, ¿y qué considera usted mestizo, no? Ya te dicen, mezcla de indígena con blanco, entonces te dicen, no, no soy eso. O sea, entonces es como y que mucha gente, incluso que obviamente pues casi todos somos mestizos, ¿no? Blancos, se va a decir que blanca, ¿no? Entonces, sí estuvo mal. Básicamente estuvo mal diseñada la pregunta. Pero bueno.
Entonces, bien, no sé si alguien tiene alguna duda, porque nos podemos ir ahorita al receso de 10 minutos y vuelvo y enseño algunas cosas y presento la presentación, presento la actividad y ya vamos haciendo los grupos. Si ahorita ustedes tienen ya personas con quien trabajar, pueden ponerse ahí un nombre de un grupo y ponérselo en y poner aquí en el chat o en el WhatsApp el nombre del grupo y voy a ir haciendo unas salas con ese grupo. ¿Sí, Ana? Me quedó una duda con lo de la pregunta. Entonces, en países como México y América Latina, ¿cómo es la manera adecuada de preguntarle a una persona su identidad, por ejemplo? Podemos ver cómo se preguntó en México, cómo se pregunta en México. Por ejemplo, aquí en la del 2015, en la encuesta intercensal. No se pregunta por la demás raza, porque eso era como una pregunta para definir a la raza y que vos te pusieras, sino que solo se pregunta de acuerdo con su cultura, si usted se considera indígena. Y luego se hacen otras preguntas también para tener, hay toda una discusión acerca de cómo se puede hacer esto y entonces también vienen preguntas sobre la lengua, si habla la lengua, si qué dialecto habla y si la entiende, ¿no? Entonces, como con estas tres preguntas se va haciendo la autodescripción indígena. Porque ¿qué pasa con la mala pregunta del Salvador? ¿Qué pasa para las personas que tienen múltiples identidades, ¿no? No puedes hacer una pregunta solamente eso. De 3 o 4 al equipo. O de 2. Entonces, por ejemplo, en este censo, ahorita que entremos después, vamos viendo el censo de ahora, del 2020, también se hizo una pregunta parecida acerca de los afrodescendientes. Y, por ejemplo, hay pues personas que se consideran indígenas y que también se consideran afrodescendientes. O sea, como que estas categorías no pueden ser como excluyentes en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, por eso es que hay que saberlo preguntar, ¿no? No pregunten, ¿y usted blanco es no sé qué? Ah, miren, aquí está también. De acuerdo con su historia y su cultura, se considera negro, es decir, afromexicana o afrodescendiente. Sí, sí en parte, además, sí en parte y no. Porque sí es un espectro, ¿no? Es una cuestión más identitaria. A veces incluso, por ejemplo, la identificación con ser afrodescendiente o ser indígena muchas veces no tiene que ver con el color. Por ejemplo, imagínense, hay niños que podrían tener alguna mutación albina y ser blancos, pero que sus papás son afrodescendientes, entonces identitariamente va a seguir siendo afrodescendiente, ¿no? Aunque tenga la piel blanca, ¿no? Entonces es una cuestión que se mezclan elementos culturales con elementos físicos. Bien, entonces si quieren nos vamos a un recesito de 10 minutos y volvemos con que les enseñe el maravilloso sitio de INEGI.